Hola a todos, pues vamos a dar comienzo a este nuevo webinar que hemos llamado Prepárate, la inteligencia artificial no es cosa del futuro. Mi nombre es Juan Carlos de la Vela, soy el CEO de Indigital y hoy este webinar lo va a presentar Virginia Peón, que es nuestra CDO. Es licenciada en matemáticas y tiene muchísima experiencia, más de una década de experiencia en transformar datos en valor accionable en áreas de Business Intelligence y Data Science. Al final del webinar o durante el webinar podéis escribir cualquier pregunta usando la herramienta Zoom directamente donde pone preguntas y respuestas. Podéis formular cualquier pregunta durante el webinar y al final del webinar lo que haremos será pues, ir respondiendo a cada una de las preguntas. Esperemos que os guste y muchas gracias. Paso a Virginia. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como decía Juan Carlos, hoy vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial. Quiero que pasemos una buena tarde, un ratillo agradable en el cual os vaya poniendo ejemplos para que veáis que no es cosa del futuro, es algo que ya está entre nosotros, que lleva tiempo. Y aunque hay muchos que dicen que lo usan o que quieren usarlo, luego realmente en sus negocios, luego realmente hay veces que no saben lo que significa la inteligencia artificial, machine learning, big data. Así que quiero responder a todo ese tipo de preguntas para acabar al final viendo algunos ejemplos en cómo se está utilizando hoy en día en distintas empresas y en concreto en Indigital de las soluciones que os queremos proponer. Para empezar, quiero que veamos qué significa eso de machine learning, de entrenar, de enseñar o entrenar a un ordenador, a una máquina. Así que os voy a proponer un juego. Os voy a enseñar cómo le enseñaría a una máquina lo que significa una palabra. Para que sea un poco más difícil, en vez de ser una palabra en español, voy a coger una palabra en inglés. En concreto, quiero que aprendáis lo que significa la palabra Aserus. Os digo una palabra en inglés. Podéis buscar, evidentemente, como estáis delante de un ordenador, podríais buscarlo en internet, pero os aconsejo que esperéis porque al final os doy la solución. Bien, pues lo que haría para enseñar a la máquina sería enseñarle cosas que son Aserus y otros que no son Aserus. Es lo que llamamos fase de entrenamiento. Pues como no Aserus, tenemos, bueno, es una propiedad de los animales y tenemos pues una jirafa, una cabra, un rinoceronte. Y Aserus tendríamos un sapo, una iguana, una serpiente, una tortuga. Si ahora os enseño un caracol, ¿qué creéis que es? ¿Que es del grupo no Aserus o del Aserus? Bueno, pues el caracol es no Aserus. Yo sé que hay gente que diría, bueno, pero si me cuadra, tiene ciertas características que son del Aserus. Es normal, eso a mucha gente le ocurre, porque efectivamente el caracol va a compartir características de los no Aserus y también de los Aserus. Eso es lo que los científicos de datos llamamos lo que se ha producido un sobreajuste overfitting. No es que tu respuesta haya sido errónea por haberlo puesto en el grupo equivocado, es que no te he dado suficiente información, te faltan más datos. Así que vamos a hacer eso. Os voy a poner algunos datos más, algunos ejemplos más. No Aserus, pues por ejemplo, un tipo vaca o un toro. Y en Aserus, pues un águila, un pez, un pato. Si ahora os digo un gato, ¿en qué grupo pertenece y dicería? Ahora a lo mejor ya algunos lo tenéis más claro, otros a lo mejor lo tenéis más dudas. Bueno, pues un gato es Aserus. Si todavía no sabéis lo que significa este término, no os preocupéis porque posiblemente necesitaría daros más ejemplos y ahí seguiríamos. Pero por avanzar adelante en la charla, os voy a decir lo que significa aseros. Aseros viene del griego, significa negación, de que no es, y serus es astas o cuernos. Por lo tanto, aserus, el grupo de la izquierda, el grupo de la derecha es los que no tienen cuernos ni astas, y no aseros, doble negación, son los que tienen o cuernos o astas. Así es como aprenden las máquinas, a través con lo que llamamos machine learning. A través de ejemplos van sacando conclusiones sin saber a lo mejor todo lo que podría saber, lo que sabemos los humanos sobre la realidad. Eso es diferente a como estamos acostumbrados a otro tipo de programación clásica. En la programación clásica, la convencional, tenemos un input que puede ser, por ejemplo, que le metemos dos números, un 2 y un 3, un programa que hace la suma, el ordenador calcula y el output pues tenemos la suma de esos números, 2 más 3, 5. Sin embargo, cuando estamos hablando de Machine Learning,
tenemos un input y le damos el input y el output. Le estamos dando los animales y le decimos a qué categoría pertenece. Y nos va a generar como un programa el que va a decir con qué probabilidad sería el gato pertenecería a áseros o no áseros. Esa es la diferencia entre la programación que estamos más acostumbrados con los desarrolladores y al que hacen los científicos de datos con Machine Learning. Pero aparte de Machine Learning habréis oído términos como Big Data, analítica web, inteligencia artificial. No son lo mismo, tienen mucho que ver, hay cosas que son en común, hay veces que trabajan juntos, pero no es lo mismo. Big Data está referido a la cantidad de datos que se manejan. Hoy en día es brutal. En un minuto en Internet, solamente en 60 segundos, tenemos, por ejemplo, 1.400 descargas de TikTok, 1,1 millones de gastados en ventas online o 4,7 millones de visitas en YouTube, por poner un ejemplo. Estamos almacenando, estamos generando muchísima información. Esto es a lo que se refiere el Big Data, a la información que se está generando y almacenando, no tanto lo que estamos haciendo con ella, no cómo la procesamos, lo que hacemos luego con ella, sino el hecho de la cantidad que estamos teniendo. La analítica web, que también habréis oído, está hoy en día en boca de todos, está más referida a los datos que estamos extrayendo de nuestra web o de nuestra app. Cuántos clientes nos visitan, cómo han conseguido llegar a nuestra web, cuánto tiempo están viendo nuestra página, cuántas páginas ven, si compran. Todo esto son estadísticas en las cuales luego podemos sacar predicciones sobre ventas o sacar distintos insights, distintas conclusiones sobre nuestro negocio. Sí que hay una zona en la que puede tener con Big Data. Por ejemplo, Netflix, Amazon, estas empresas grandes, su analítica web es brutal, tiene muchísimos datos y evidentemente van a tener una parte en común. Pero hay veces que puedes tener analítica web y no tener Big Data. Y la inteligencia artificial, que es la que vamos a tratar más hoy, comprende inteligencia artificial. Hay una parte de inteligencia artificial que es Machine Learning y otra que ha nacido en los últimos años que se llama el Deep Learning. Estas vuelve a ocurrir con lo mismo. Van muy bien de la mano la inteligencia artificial con el Big Data, porque cuando tienes muchos datos ya son difíciles de manejar. No puedes simplemente con un Excel poder sacar unas conclusiones o si quieres hacer predicciones. Entonces se llevan muy bien de la mano, pero no es lo mismo. Big Data se refiere al volumen, inteligencia artificial y Machine Learning y Deep Learning a cómo lo estás procesando. Y la analítica web, como os decía, sería más relacionado al enfoque hacia donde lo estás haciendo. Así que hoy esta parte quiero seguir enfocándonos más en la parte de inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning, que os he enseñado ya cómo se enseñan a las máquinas, cómo se entrenan. Quiero que veamos un poquito más qué significa y lo que os decía, esto no es cosa del futuro, esto ya lleva muchos años con nosotros. Así que os voy a contar un poquito de historia. Este es el gráfico cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Como veis, la inteligencia artificial ya surge en los años 50 y se refiere a todo aquello a los programas que pueden aprender como humanos, que intenta imitar a cómo lo hacemos los humanos. Yo os quiero contar un primer ejemplo que ya ocurría en 1959. Arthur Samuel tenía disponible acceso a máquinas potentes como las que veis, o lo que eran potentes en aquel entonces, y lo que hizo fue programar una máquina para que jugara al ajedrez. Él no era un experto jugador, era simplemente aficionado, programar la máquina, le dio las instrucciones básicas de cómo hay que hacer los movimientos y se puso a jugar contra la máquina. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que la máquina, que ganó él, y volvió a jugar contra la máquina y volvió a ganar él, y volvió a jugar y volvió a ganar él. Así que decidió meterle como más inteligencia, decir, vale, no solamente vas a saber los movimientos, sino que voy a decir la probabilidad que tienes de ganar estando en cada punto. Y además vas a memorizar un poco ciertas jugadas para poder ir aprendiendo e ir teniendo cada vez más información. Así que volvió a jugar contra la máquina, pero esta vez volvió a ganar él. Y volvió a jugar contra la máquina y volvió a ganar él. Así que lo que hizo fue poner a jugar a la máquina contra sí misma, porque a la máquina se le da muy bien hacer los procesos repetitivos, no se cansan, al contrario que los humanos. Así que en vez de estar él constantemente enseñándole distintas, pues que aprendiera sola la máquina. Así que ya no solamente tenía la estrategia, o sea, no solamente conocía los movimientos y tenía la estrategia, sino que ya tenía la posibilidad de aprender rápidamente. Y la siguiente vez que ganó, que jugó,
fue la máquina que ganó. Y la siguiente vez volvió a ganar la máquina. Eran las primeras veces que se conseguía que la máquina estaba ganando al propio creador. Que diréis, bueno, al fin y al cabo estamos hablando de una persona que tampoco era experta jugando a las damas y las damas es un juego relativamente sencillo. Todas las fichas son iguales y tienen movimientos similares, los mismos tipos de movimiento, la misma lógica. Así que el ajedrez, sin embargo, es bastante más complicado. Y de hecho fue hasta 1996 cuando no se consiguió ganar al campeón mundial, a Kasparov. En este caso fue la máquina Deep Blue, construida por IBM. Propuso una ronda de 6 partidas en concreto contra Kasparov. No ganó en todas, o sea, en 3 ganó Kasparov, era un genio y el ganador mundial. Pero en 2 ocasiones consiguió empatar y de hecho en una llegó a perder. Esto, les digo, el ajedrez es mucho más complicado además porque cada pieza es distinta, tiene distintos movimientos y distintas posibilidades. Y os digo, en su momento generó mucha expectación ante esa posibilidad de la máquina frente al hombre y volver a triunfar y ganar. Por suerte, esto no fue solamente simplemente una derrota, las máquinas han seguido mejorando, los simuladores de ajedrez, pero se ha aprovechado y se ha usado lo que se llaman los centauros. Los centauros es un animal mítico griego que combina mitad animal, mitad de lo que es un caballo con un humano. Pues ahora lo que llaman los centauros lo hacen los jugadores de ajedrez y lo que hacen es aprovecharse de las máquinas por poder entrenar más, mejor y poder mejorar su propio rendimiento. Así que aprovechándose de las máquinas pueden seguir ellos jugando y aprendiendo. Y bueno, si hemos hablado de la inteligencia artificial, ya en los años 80 hasta el 2010 empieza el machine learning, que es el aprendizaje desde los datos sin estar explícitamente programado, sin tenerle que decir cada una de las reglas. Ahora nos parece que la década de los 80 queda como muy lejos y parece como en aquel entonces iba a haber inteligencia artificial. Pues sí, ya entonces ya existían emails y había unos detectores de si cuando recibíamos un email era spam o no. También se empezaban a utilizar en las empresas para detectar fraude. O ya teníamos Google, el posicionamiento de buscador de Google están basados también en esto. O sea que no creáis que hay que esperar ya hasta la última década para encontrar cosas tan avanzadas. Y no es algo tan lejano a nosotros. No sé si os acordáis del CAPTCHA. En el año 2000 era este formato sencillo. Consistía en que cuando queríamos conseguir tener un acceso a un sitio restringido, aparece este símbolo. Nosotros teníamos que escribir el texto que aparecía y eso podía detectar si éramos humano o no, y si éramos un humano nos dejaba pasar. Esto se hacía porque en 10 segundos el humano era capaz de hacer detectar, de saber distinguir el texto que ahí estaba apareciendo, V4XBG, frente a una máquina que no era capaz en aquel entonces de hacerlo. ¿Y por qué os cuento esto? Quiero parar un momento porque en los años siguientes el fundador, el que creó el CAPTCHA, lo contrató Google y construyó lo que era el reCAPTCHA. El reCAPTCHA, en vez de ser una palabra, eran 2, un poquito más complicado. Pero ocurría al mismo tiempo que Google tenía otro proceso, tenía otro proyecto muy interesante y era la digitalización de los libros. Lo que hacía era intentar pasar todos los libros de papel a digital para poderlos consumir en otros medios, en otros soportes tecnológicos. Cuando coges un libro moderno, si lo habéis hecho fotocopias o imprimirlos, pues eso, veis que es fácil. Cuando son libros nuevos, la tinta se ve claramente, entonces es fácil. Pero cuando ya son más viejos, a lo mejor está más borroso, a lo mejor esa parte que queda más cerca del centro del libro, pues es más difícil de poder escanear. Entonces, el poder digitalizar los libros es una tarea monstruosa si lo tienes que empezar a contratar a gente para poder identificar texto. Bueno, pues lo que hicieron fue utilizarse del reCAPTCHA. En el reCAPTCHA lo que veis eran 2 palabras. Una era un CAPTCHA, pero la otra lo que hicieron fue meter estas palabras que no eran capaces de identificar a primera vista, que la máquina no era capaz de identificar, meterlas aquí. Y así todas las personas que tenían que pasar un CAPTCHA, un reCAPTCHA en este caso, pasaban el CAPTCHA que era como originalmente y lo que hacían era, los usuarios lo que hacíamos era estar metiendo estas palabras, ayudándoles al ordenador a identificar qué es lo que pone.
Así que lo que estamos haciendo cada vez que hacemos un reCAPTCHA es ayudando a entrenar a las máquinas. Esto como hacíamos antes lo de áseros y no áseros. El problema es eso, el tener clasificados a los animales si son áseros o no áseros, en este caso es tener identificadas a las palabras. Así que sí, entre todos, a veces sin saberlo, estamos entrenando a máquinas. Además, este método de reCAPTCHA, uno no sabía si era el de la derecha o el de la izquierda, o sea que al final el humano intentaba poner lo mejor posible las letras, las dos palabras, y no solamente se lo mostraba a una persona las palabras, sino que se lo mostraba a muchas. Y cuando una palabra, por ejemplo, imaginaros que fuera FlexTime, cuando veían claro que la palabra FlexTime era, se correspondía con eso, pasaba a ser una palabra ya conocida y pasaba a ser CAPTCHA. Eso ya se suele usar menos porque si habéis visto últimamente los reCAPTCHA son de esta forma. Ya nos vamos a reconocimiento de imágenes. Para las máquinas al principio cada vez es más fácil hacer reconocimiento de imágenes, pero sin embargo todavía es difícil. Si os dais cuenta, hace unos años, hace algún tiempo, lo que se veía mucho, los reCAPTCHAs de imágenes tenían que ver con fotografías de reconocimiento de números de las calles. Y Google tiene Google Maps. Y ahora lo que se ve mucho son reconocimientos de semáforos, de señales de tráfico, de a lo mejor identificar dónde hay un vehículo. Y ahora Google lo que tiene es el automatizar la conducción de coches que conduzcan solos. Así que cada vez que os presentéis cuando veáis uno de estos, acordaros que por detrás vosotros también estáis contribuyendo a entrenar máquinas, aunque no os habéis dado cuenta. Y hoy en día, eso ya digo, ya lleva tiempo, el reCAPTCHA es de la fase es del año 2000, y hoy en día nos hemos metido en la parte de Deep Learning. Es un aprendizaje basado en redes neuronales más avanzado. La diferencia con el Machine Learning anterior que estamos diciendo es que en el Machine Learning pues veíamos un input, o sea, veíamos por ejemplo unos animales y decíamos, bueno, pues este animal tiene así las orejas, tiene estos bigotes, metíamos por una lógica interna del ordenador, una clasificación, y al final nos decía, ¿es gato o no es gato? Ahora el salto que se ha dado es que ya no hace falta hacer esa extracción manual. Ahora directamente, con lo que ha evolucionado, se le enseña una foto y de la foto ya es capaz de identificar las distintas características para luego pasar a la clasificación. Nos saltamos la fase humana, nos lo facilita y pasamos directamente. Automatizamos ya más aún de lo que teníamos. Aunque en el fondo sigue siendo lo mismo que Machine Learning, solo que la diferencia es que automatizamos aún más. Casos de usos que tenemos hoy en día, pues el reconocimiento facial, el reconocimiento de imágenes, lo que van haciendo es, por ejemplo, en este caso, pues decir, señalar qué zonas hay más contraste de sombras para decir, bueno, esto van a ser las cejas, esto los ojos, y así pueden hacer un mapa de dónde está la cara y las principales componentes. ¿Y dónde vemos el uso? Pues, por ejemplo, en Snapchat en 2017 sacó distintos tipos de filtros muy conocidos entre los youtubers, por ejemplo, pues ponerse las orejitas o la nariz. Esto que nos parece ya tan cotidiano, hacer este tipo de fotos, pues no deja de ser, tiene que haber una inteligencia artificial por detrás que está identificando dónde tenemos la nariz para ponerle por encima la nariz del perrito. Otra que se puso bastante de moda fue el face swap, que lo que hace es en una foto, primero identifica dónde hay caras y las intercambia. Recorta las caras y las pone una donde tiene la otra. Y otro caso de éxito otro caso de Deep Learning, para terminar con el tema de los juegos, fue el AlphaGo. El juego del Go. Google sacó una máquina que se llamaba AlphaGo y compitió contra el campeón mundial de Lee Sheldon. Viene a ser similar a lo que hablábamos antes de Deep Blue frente a Kasparov. Pero en este caso el problema es más complicado que el ajedrez. No sé si conocéis este juego. El tablero puede parecer similar a las damas o al ajedrez. Es un tablero cuadriculado, solo que bueno, en vez de poner las fichas en el medio, se ponen en la intersección y son fichas de dos colores según cada uno de los rivales. El problema de este es que hay muchísimas posibilidades de juego. No es tan fácil, no se puede distinguir, hacer las reglas para ganar fácilmente.
Para que os hagáis una idea, la estrategia viene a ser básicamente vas poniendo fichas y esas fichas vas generando zonas y lo que intentas es conquistar las zonas del adversario. Es un poco la idea. ¿Qué ocurre? Que hay tantas posibilidades que hay más posibilidades que átomos en el universo. Entonces, eso quiere decir que no es que un ordenador no sea capaz ahora de hacer todos los posibles cálculos para saber todas las posibilidades, sino que nunca se va a poder hacer todos los cálculos. Es materialmente imposible. Entonces, ¿cómo es posible que el AlphaGo, que haya habido una máquina que haya ganado al campeón mundial de este juego? Bueno, pues se hicieron justamente con inteligencia artificial y una de las técnicas que usaron fue este que os decía de reconocimiento facial. Con esto de las técnicas similares a reconocimiento facial, hacían reconocimiento de qué zonas estaban siendo ocupadas por las fichas del adversario para poder hacer estrategias y poder conquistarlas. En Netflix podéis encontrar un documental muy bueno que narran todo esto, porque no solamente usaron esta técnica, usaron todas las técnicas habidas y por haber en ese momento, lo último. Y fue también una competición, si no recuerdo mal, a tres, en la cual en una sí que ganó Liseldon, pero las otras ganó AlphaGo. Lo asombroso de esto es que al cabo de unos meses, ni siquiera llegó al año, consiguieron una máquina que superaba aún mucho más a AlphaGo y ya es en muchísimo menos tiempo y muchísimo más potente. O sea que este juego ya está también totalmente superado. Y ahora os quería comentar una última tecnología. Explicaros un poquito cómo funciona para que entendáis las noticias falsas a veces cómo se generan. No solamente las noticias falsas de texto es fácil, te generas, bueno, relativamente fácil, te inventas un texto ya de adelante, pero cómo se inventan otras que están más relacionadas con imágenes o con vídeo. Y es lo que se llaman los modelos GAN. Aquí en vez de usar una red neuronal, una máquina, usan dos y hacen lo siguiente. Aprende una máquina que le vamos a llamar discriminador, es un policía, al cual le enseñan, él es capaz de distinguir si le enseñas una foto, si esa foto es de una persona real o no es real. Y luego le ponen a competir frente a otra máquina que se llama generador, que sería un falsificador de caras. Al principio el falsificador mete simplemente ruido y inmediatamente el discriminador dice esto no es una cara real y lo elimina. Pero cuando lo elimina no simplemente lo quita, sino que pasa por un semáforo, dice si es real o falso, y después de eliminarlo le dice al generador por qué no se ha creído que es una cara. Entonces, la máquina discriminador lo que está haciendo es entrenando, enseñando a la máquina generador. Y así la máquina generador cada vez es capaz de ir creando caras más realistas. Al principio no lo serán, pero cada vez se va ajustando más. Cuanto más veces hagan el proceso, trabajen entre las dos máquinas, va aprendiendo más. Hasta que llegará un punto en el que el generador será capaz de generar caras que parezcan reales. En ese caso, el discriminador pasará y nosotros diremos, hey, no, esta cara no ha venido de nuestra base de datos, sino del generador. Y entonces también le daremos feedback al discriminador para que a su vez el policía sea cada vez mejor como policía y el falsificador cada vez como falsificador. Cualquier tenemos a dos máquinas entrenando sobre sí mismas. Para que veáis un ejemplo, bueno, hay trailers en los que podéis ver, por ejemplo, en 2017 un trailer sobre Terminator 2, en el cual cambiaron a Schwarzenegger por Stallone. Y a ver si puedo poneros un poco este vídeo. Aquí lo que he quitado el sonido por no meter mucho ruido, pero lo que se ve es a Barack Obama echando un discurso. Os pongo un momentito. Bueno. Voy a seguir para adelante porque realmente lo que está diciendo Barack Obama no es real. Lo está diciendo un actor, lo que dice el actor para que parezca que el Barack Obama dice lo mismo que el actor. Y esto lo han hecho a raíz de imágenes y de vídeos, son capaces de que parezca que una persona dice algo que lo está dicho por un guión. Esto es lo que se llaman deepfake. Falsas noticias, pero además no solamente noticias, sino falsos vídeos. Como veis, es increíble y esto se está haciendo con esta técnica que os he comentado antes de poner dos máquinas una frente a la otra, aprendiendo.
Yo sé que esto da miedo, eso vuelve a parecer como el Terminator. Es como, Dios mío, si son capaces ya de hacer esto, pues decir que cualquier persona parezca que diga cualquier cosa, pero esto no es la tecnología nos ayuda a avanzar y lo que os decía, no hay que tener miedo, hay que aprovecharse de las máquinas y ser esos centauros que usaban en el ajedrez. Como decía Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y así lo entienden muchas empresas y es como lo están, como veis, ahora os voy a presentar algunos ejemplos de cómo se está usando. Algunos ejemplos, bueno, para detectar fraudes, evidentemente muchas empresas lo están usando, tipo American Express, para detectarlos incluso antes si ven movimientos que hay extraños. Pero a lo mejor hay otros casos que no conocéis, como por ejemplo Google consiguió reducir la factura de la energía en un 15%. Imaginaros para Google lo que puede suponer, y hasta en un 40% es un data center. Lo que veis ahí son las gráficas de tener lo que le suponía el coste de tenerlo encendido y luego cómo bajaba el funcionar normalmente y cómo bajaba si se ayudaban de una inteligencia artificial para decidir cuándo deberían de cuándo reducir la energía que estaban usando. Y luego vuelve otra vez a subir cuando volvieron a activarla a modo manual. Otro ejemplo es Coca-Cola. Coca-Cola es un ejemplo de desde el principio está usando inteligencia artificial y una de ellas, por ejemplo, orienta su publicidad en función de las publicaciones que ve de sus usuarios en Facebook e Instagram. Y con ello ven qué es lo que están interesados, qué es lo que no, si consumen de la competencia. Entonces, están viendo no solamente por los datos clásicos que podríamos tener en la analítica web, sino a través de las redes sociales se están aprovechando para conocernos más cómo estamos consumiendo. Aparte de esto, también Coca-Cola tiene productos basados en refrescos de sabor naranja o de limón y los cultivos que hacen sobre las frutas también hacen previsiones meteorológicas para ver cuál es el mejor momento de cultivar, cosechar y demás. Otro ejemplo, en otro sector totalmente distinto, pues Burberry analiza, que se dedica al retail, se analiza las fotos para ver pequeños detalles como el tejido, la textura que puede presentar esa foto para identificar si los productos que se están mostrando son suyos o si es un contrabando y son falsificaciones. Y eso les permite poder atacarlo hasta un 98% de fiabilidad y poder rápidamente cerrar empresas que están intentando vender productos falsos con su marca. Y un ejemplo que si lo habéis, que si lo tenéis, lo habréis disfrutado, siendo conscientes o no, es Netflix. Netflix lleva ya algún tiempo presentando portadas personalizadas. Por ejemplo, en la película de Will Hunting, presentan distintas portadas de si tiene un perfil, si la persona ha estado viendo películas que son más románticas o si ha visto películas más comedia. Entonces, la misma película te la puede presentar de distinta forma para que te resulte más atractivo. Y de hecho, hay veces cuando pasa cierto tiempo, si va viendo tu comportamiento y te muestra distintas portadas. Se va adaptando constantemente, no todo el mundo, cuando entras, no todos los usuarios tienen la misma experiencia ni ven lo mismo, sino que se va todo el rato actualizando según la información que van recogiendo de la navegación. Y así con esto os quiero presentar nosotros en InDigital, inteligencia artificial, nuestros objetivos. Tenemos doble objetivo. Por un lado, lo que queremos al introducir inteligencia artificial en nuestros servicios es acercarnos más a nuestros clientes y poderles ayudar a crear comunicaciones de mayor impacto, que sean más sencillo y que puedan tener más éxito. Y por otro lado, lo que queremos es que a los usuarios finales, a los cuales les va a llegar una notificación, les lleguen en menos cantidad y que además estas sean de mayor interés. ¿Y cómo lo hacemos? Pues os voy a presentar dos productos que ya tenemos aquí. El primero es el que estamos a puntito estamos ya en las últimas pruebas y vamos a sacarlo en breve para que lo tengáis todos disponible, que es el envío optimizado. Lo que vamos a hacer es que en vez de tener que enviar la notificación y que todos los usuarios lo reciban el mismo día, a la misma hora, es que tengas la opción de elegir esta notificación, quiero que a cada usuario le llegue en el momento adecuado. Entonces a Carmen a lo mejor le llega a las 10 de la mañana,
pero a otro usuario, Antonio, le llega a las 6 de la tarde y a Manuel le llega a las 9 de la mañana. Cada uno que le llegue en el momento en que hayamos detectado con los datos que hemos ido recopilando cuál es la mejor hora para impactarles. Y sobre aquellos clientes nuevos, usuarios nuevos y de que no tengamos demasiada información, sí que le ofreceremos pues, lo que hemos detectado que funciona mejor para ese tipo de notificaciones. Este, ya os digo, va a estar en breve. Y el que tenemos ahora mismo, otro producto que tenemos basado en inteligencia artificial es el TESAB inteligente. El TESAB consiste en, si tenemos una notificación, vale, hemos creado una versión A, pero a lo mejor tenemos dudas de si hacer otra versión porque queremos cambiar la foto, a lo mejor otro título o otro cuerpo y no estamos seguros cuál de los dos. Bueno, desde InDigital os damos la posibilidad de crear las dos y de enviar las dos, pero no a todos los usuarios les vas a impactar con las dos, vas a impactar a la que es mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Imaginaros que todos estos usuarios queréis impactarles, pero no sabéis con cuál de las dos versiones. Vale, pues lo creáis automáticamente. Nosotros vamos a impactar a unos con una versión y a otros con otras. Y vamos a hacer pequeños envíos para que vayan decidiendo. Si la versión verde tiene más éxito, seguiremos enviando la verde y así seguiremos. Pero teniendo en cuenta, la máquina va a ir decidiendo, a lo mejor la diferencia entre la versión verde y la azul no es muy distinta, así que de vez en cuando también volverá a enviar la versión azul para ver si a lo mejor ha sido solamente que justo los primeros usuarios se decían al azul, pero realmente el azul no era mejor. Así poco a poco, si vemos que efectivamente la verde era mejor, volverá a la verde, si tiene dudas, volverá al azul y si ya una vez que la máquina ha decidido cuál es la mejor, seguirá enviando a los usuarios que faltan por recibir el resto. Así como os decía, a lo largo del tiempo, al principio será similar lo que estemos enviando la versión A y a B, pero según pasa el tiempo, la versión que gusta menos lo van a recibir menos usuarios y la versión que nos ha gustado más lo recibirá más. Ahora ya no tendremos que elegir entre, no me decido cuál de las dos campañas me gusta más, vale, crea las dos y la máquina va a enviar más aquellas que tienen más éxito. Os voy a poner dos casos de los resultados. Aquí estáis viendo casos reales a la hora en la que se les impactó. El CTR es el éxito del clic que han hecho clic frente a los envíos que se han hecho. Cada uno de esos círculos representa la probabilidad de éxito. Y en color las distintas versiones. Como veis, en este caso hicieron las versiones prácticamente iguales, solamente cambiaron algo del título, no cambiaron la foto ni nada, y entonces se siguen haciendo pruebas constantemente entre el azul y la verde, la máquina no se decide. El hueco que veis en medio es porque por las noches no se hace este envío para no estar impactando. Estamos impactando aproximadamente cada 10 minutos a los usuarios, pero evidentemente por la noche no les impactamos y, como os decía, nunca se impacta al mismo usuario dos veces. Y aquí tenemos otra prueba en la cual sí que había una clara diferencia, eran distintas la versión A y la versión B. Y como veis, en este caso la versión A se empezó a enviar, pero no tenía tanto éxito como la versión B y por lo tanto la máquina decidió seguir enviando la versión B. Esto además, como veis, estamos viendo cuáles versiones son mejores y también nos va a permitir ver una evolución a lo largo del tiempo porque tenemos datos cada 10 minutos de cuáles son las horas en las que mayor éxito han tenido las notificaciones, de que estamos enviando la misma campaña en distintos momentos. Nuevos productos. Estos son, como os decía, el momento optimizado, el envío optimizado lo vamos a tener en breve y está a puntito de salir del horno y el test AB inteligente ya lo podéis probar sin ningún problema. Pero además, en este verano vamos a sacar nuevos productos basados en inteligencia artificial. Nos vamos a basar, lo que os decía, en mejor momento y mejor canal. También vamos a tener en cuenta diferentes fuentes, porque el aspecto meteorológico, por ejemplo, puede afectar a que el éxito o no de una notificación. No es lo mismo pedir comida para que te traigan a casa si llueve o si hace sol y puedes ir a por la comida y estar fuera. También vamos a hacer análisis de texto para ver emociones o qué tipo de palabras funcionan mejor las notificaciones. Y también en el análisis de imágenes, lo mismo, para identificar cuáles tienen más éxitos. Los productos que os vamos a presentar
van a ser a través de envíos optimizados, como os decía, más fácil de manejar y con mayor impacto. Vamos a conseguir mayor CTR. También nos vamos a ayudar en una guía automática de la creación de las notificaciones, de forma que según vayáis escribiendo las notificaciones os vayamos dando automáticamente qué consejos podemos decir de imágenes, de texto que sean mejores para usar. Y también nuevos filtros basados en todo esto para poder hacer mayor segmentación de los usuarios. Pues esto es todo y ahora supongo que tendréis muchas dudas, así que os escucho. Perfecto, pues si parece, podéis escribir vuestras preguntas dentro de Zoom y podemos ir resolviendo las preguntas y dudas que tengáis sobre lo que iba presentando Virginia. Yo te lanzo la primera pregunta. Me gustaría un poco conocer qué tiempo de aprendizaje consideras óptimo para la mayoría de nuevos algoritmos de inteligencia artificial que estamos implantando. ¿Tiempo a qué te refieres? ¿De cuánto necesitamos de datos de usuarios? Sí. ¿Qué volumen de tiempo de usuarios acumulados deberíamos tener para empezar de alguna forma a poder aprender de verdad para hacer un envío optimizado, etcétera, ¿no? Sí, claro, el óptimo sería 3 meses. A partir de 3 meses sí que tenemos suficientes datos, porque daros cuenta que no es lo mismo cómo la gente clica. Entonces necesitamos que empiecen a interactuar nuestros usuarios para tener información. Evidentemente queremos también daros soluciones y si sois usuarios nuevos, pues lo que tendríais serían soluciones más generales, no sería tan personalizadas propiamente a la empresa. En el momento en el que tengamos los 3 meses, que una empresa lleve con nosotros 3 meses, sí que podríamos darle esa experiencia personalizada. Vale, pregunta por aquí también Ana, dice, ¿cómo aplicaría en un e-commerce en las campañas de retargeting? ¿Cómo podríamos aplicar esta inteligencia artificial en un e-commerce en esos retargeting, ¿no? que hacemos, ¿no? ¿A qué te refieres con el retargeting? Sí, el poder impactar de nuevos usuarios que han entrado a ciertos productos, ¿cómo podríamos aplicarlo en un e-commerce? De alguna forma, pues al final, vamos, no sé si una empresa que tenga una web y tenga un e-commerce, ¿cómo aplicaríamos estos algoritmos de inteligencia artificial en retargeting, ¿no? En general, bueno, a ver, tenemos en distintas fases. Primero, la inteligencia artificial nos va a ayudar a segmentar. Una de las cosas que queremos también nosotros añadir en digital es el tema de segmentación por el tema del churn. Saber si hay una probabilidad que tenga un usuario de perderle. Entonces, todo el tema de inteligencia artificial, nosotros lo vamos a enfocar por aquí para que podamos tener mayor segmentación y podemos predecir si una persona, según si ya ha comprado, no ha comprado, en qué estatus está, si lo ha dejado, por ejemplo, algo en la cesta de la compra, qué ocurre para que termine de hacer esa compra o no. Vale. Luego también tendríamos casos como, por ejemplo, también que pues cuando hace retargeting, qué tipo de mensaje mandar, a qué hora impactarle. Entiendo que un poco todo lo que has contado aplicaría igual en un e-commerce al final perfectamente. Es decir, al final podríamos llegar a saber incluso si esa persona está logada, por qué canal impactarle mejor, a qué hora en concreto, con qué imagen y con qué texto le impactamos para conseguir una mayor conversión, ¿no? Sí, el tener el momento optimizado nos va a servir retargeting como retención, porque lo que decimos, no le estamos molestando al usuario tanto, porque ya le estamos impactando cuando tenemos más probabilidad de verle. Y además luego con la parte que vamos a hacer de guía vamos a ver qué cosas les pueden interesar, cómo comunicarnos mejor con ellos para que esa comunicación sea enfocada hacia lo que ellos están esperando. Perfecto. Luego Eduardo pregunta qué tecnología está por detrás de los desarrollos de inteligencia artificial que aplican en InDigital, que si son desarrollos propios o si hay una plataforma ya desarrollada o cómo lo hacemos. Son desarrollos propios. Utilizamos algoritmos que están probados de Machine Learning, pero no estamos utilizando plataformas. Existen plataformas como Azure y demás, pero estamos usando el nuestro propio para ser capaces de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y que sea totalmente personalizado. Vale, perfecto.
Otra pregunta sería, cuando envías una campaña tipo TSAB inteligente o una campaña que vamos a enviar para mejor día y hora, ¿cuál sería buen plazo para poner de alguna forma el tiempo para poner que esa campaña se envíe? ¿2 días, 5 días, un día, una semana? ¿Cuál sería de alguna forma el tiempo mínimo recomendado y óptimo para enviar esa campaña? Los TSAB nosotros recomendamos que estén 2 días, porque así da tiempo a que se esté enviando distintas horas y el algoritmo pueda aprender. Si no, lo que ocurrirá es que tenderá a enviar las dos como más por igual. Cuanto más tiempo vas a conseguir que la campaña ganadora se envíe más. El resto, el optimizado, por ejemplo, va a ser en un día, en horarios, quitando los horarios nocturnos, para que no impactar lo que decíamos. Nunca queremos impactar a los usuarios por la noche, en principio, a no ser que un cliente en concreto nos diga que él sí quiere. Entonces, sería impactar en las horas óptimas desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche aproximadamente. Y en un día creemos que es suficiente. También porque vemos la necesidad muchas veces de que la comunicación, normalmente nuestros clientes no quieren tienes una campaña y quieres hacerla llegar un día concreto y que no esté 3 días enviándose. Vale, perfecto. Luego me preguntan también, más una duda de tipo análisis, me preguntaban, dicen, ¿qué pasará a futuro tanto a corto como a largo plazo al aplicar inteligencia artificial en el mundo laboral? ¿Será un plus o en contra? ¿Y cómo podemos complementar esos avances para evitar que se pierdan muchos puestos de trabajo, ¿no? De alguna forma, implementando esas tecnologías como inteligencia artificial, ¿cómo podemos evitar, ¿no?, esas cosas, ¿no? Para mí, como os decía, es Lee Sheldon, el ganador que era campeón mundial, igual que Kasparov, igual de famoso en Asia y demás con este juego. Hace unos meses ha decidido dejarlo porque no quiere, dice, bueno, la máquina me ha superado. Yo creo que es una mala actitud. Creo que la actitud que hay que tener es la que han hecho los jugadores de ajedrez y ser el centauro. La tecnología está ahí, es difícil que lo podamos evitar. Hoy en día cada vez lo estamos viendo más, que es imprescindible. Y lo que tenemos que hacer es aprovecharnos ya que está. Sí que se habla mucho de la pérdida de trabajos, pero creo que es una revolución industrial como ocurrió en su momento cuando se empezó a trabajar en fábricas, pues la gente tuvo que aprender cosas nuevas y a lo mejor en el campo no te hacía falta saber leer y escribir, pero hoy en día es impensable saber leer y escribir. Creo que va a haber una fase de adaptación a varios niveles, pero que podemos hacerlo. Igual que aprendimos a leer y escribir, a lo mejor aprender otras tecnologías respecto a tecnológicas, digitales, y que nos va a ayudar a crecer, a lograr cosas impensables como en temas de salud. No he hablado aquí porque estamos más enfocados en negocio, pero son avances que de otra forma no conseguiríamos. Sí, de todas formas, yo también te diría que de alguna forma cuesta mucho trabajo encontrar personas con el perfil adecuado, matemáticos, estadísticos, gente que aprende a programar en R, en diferentes tecnologías y de alguna forma yo creo que también hay una oportunidad para reciclarse, ¿no?, cada persona, ¿no? Hay una oportunidad para encontrarse y saber que dependiendo de la edad que tengas, pues en los próximos años tu puesto de trabajo y tus labores van a cambiar, van a ser diferentes y de alguna forma tienes que estar en continuo aprendizaje. Yo creo que eso es importantísimo también porque eso nos va a ayudar a moldear y aportar valor a la compañía y por lo tanto no deberíamos tener peligro o de alguna forma o miedo a toda esta inteligencia artificial porque nos va a ayudar de alguna forma a estar siempre al día y aportar valor a la compañía, ¿no? Sí, yo solo he visto un claro caso de las abuelas, que gente, pues eso, de 80 años, a lo mejor de 70 años, y que tecnología, vamos, nada, no, para nada. Ahora, de repente es como, no, si quieres, no puedes, pues para ver al nieto tiene que ser a través de una videoconferencia. Y oye, aprenden, ¿sabes? Que hay una parte de motivación y que todos podemos llegar a lo mejor no todos hacer todas las cosas, pero que se puede, que hay veces que es más el tener realmente el interés para poder acceder a esto. Antes comentabas el tema de desarrollos propios y algoritmos. ¿Con qué velocidad salen nuevos algoritmos de inteligencia artificial continuamente? Sí, es constante, es exagerado porque además cuando de AlphaGo sacaron, por ejemplo, Google sacó que se llama TensorFlow
y lo dejó libre para todo el mundo, o sea, dejó para que todo el mundo pudiera acceder, cosa que antes las empresas grandes lo tenían como, cada uno es como mi secreto, y de repente fue como, no, queremos compartirlo. Y a partir de ahí se produjo un gran salto. Ya sí que antes habían comunidades compartiéndolo, pero es como que ahora es lo normal compartir conocimientos. Entonces, como una constante competición entre unos y otros de yo he sacado esto, pues entonces te pones a buscar y además te pones a investigar. Y además cada vez es más barato también los costes de tener ordenadores y la posibilidad de poder acceder a ordenadores muy potentes gracias a la nube. En un momento dado puedes contratar mucha potencia para hacer pruebas durante unas horas o durante unos días y entonces una persona en su casa que tenga interés y conocimientos informáticos y matemáticos para poder hacerlo, puede hacerlo desde su casa sin tener que estar en grandes empresas, porque antes tenías que estar pues, en IBM, en Google, en empresas muy grandes para poder acceder a esto. Y ahora se tiene el conocimiento y las máquinas, con lo cual en los últimos años es como una gran competición, constantemente saliendo nuevos algoritmos y avanzando. Lo que os he mostrado antes de deepfake, de estos vídeos falsos, los primeros eran fáciles de identificar porque la parte de las cejas, de los ojos, pues apenas pestañeaban, se movían pocos. Y en unos meses lo mejoraron para lo que visteis, que era muy difícil identificar si es falso o no a simple vista. Y a nivel de algoritmos, existe información pública de qué algoritmos provocan una forma mayor eficiencia, mayor conversión, es decir, cuáles están funcionando mejor, o únicamente están los algoritmos de forma pública para poder utilizarlos con Sí, diferentes datos. la gente publica no solamente el algoritmo para que tú lo puedas usar, yo digo que incluso desde casa, sino los resultados. Evidentemente, luego las empresas en ciertos casos, pues a lo mejor te guardas el último algoritmo. Puedes decir, estoy usando los que son de esta familia, pero no digo exactamente cuál. Pero más o menos a veces publicas un poco hacia dónde vas, pero no exactamente cuál. Pero la efectividad, o sea, cómo son de buenos los algoritmos y que están también publicados. O a veces te ponen todo el detalle, pero no te ponen los datos. Por ejemplo, si no tienes los datos no puedes replicarlo tal cual, pero hay veces que te dicen hasta el algoritmo y Google a veces lo hace, te lo deja todo puesto de cómo ellos hacen ciertas cosas. Tú no puedes replicarlo lo mismo porque no lo puedes entrenar, porque no tienes los mismos datos para entrenarlo, pero tienes el algoritmo en sí, el código, lo tienes para poderlo usar en casa. Perfecto. Pregunta otra persona, Renzo, dice, ¿cómo los ERPs, por ejemplo, como SAP, si conoces tú cómo emplean la inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones? No tengo el detalle en profundidad, pero cuanto más información tienes, cuanto más vas recopilando y lo vas poniendo todo junto, digamos, si de un usuario tienes no solamente cuando entro en tu página web, sino si tienes la edad, si tienes el género, cuanta más información tengas de ese usuario, más vas a poder enriquecer los modelos y vas a poder sacar más información. Entonces, las plataformas en general se van basando en eso. Por eso también para nosotros nos ocurre lo mismo, decir, oye, si tenemos 3 meses va a ser mucho más preciso que si tengo solamente un mes de información. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que como conclusión, muchas gracias Virginia. Como conclusión, nuestro objetivo al final de Indigital es ofrecer canales de comunicación de forma inteligente y de forma que podamos acumular datos de forma anónima siempre. Todos los datos son anónimos porque nosotros no guardamos ningún dato personal y el objetivo al final es ir aprendiendo y poder impactar un menor número de veces a los usuarios con una información más relevante, que yo creo que al final la parte es importantísima. Es decir, al final lo que buscamos es no me envíes 10 notificaciones a la misma hora o no me envíes 10 notificaciones del mismo contenido si yo nunca hago caso a ese tipo de contenido. Al final el objetivo es impáctame en función de muchas variables que hay externas, incluso pues como tú antes decías, el tiempo, dónde me encuentro, qué estoy haciendo, qué hice ayer. Impáctame con un mensaje de valor en el momento y lugar adecuado, pero ese impacto que vas a hacerme, házmelo, aparte de la hora y lugar adecuado, házmelo con un contenido que sea más relevante para mí. Y al final el objetivo de todos estos procesos y todos los algoritmos de inteligencia artificial es cómo conseguir una mayor ventas, cómo conseguir mayor ingresos para la empresa, cómo conseguir una mejor experiencia de cliente para impactar a usuarios y conseguir más ingresos al final. ¿Vale? Entonces es un poco nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ir lanzando nuevos algoritmos, nuevas soluciones dentro de InDigital, ya no solo por nuevos canales, sino de forma inteligente. Y por eso Virginia, con todo su equipo, lo que está haciendo es desarrollar estos algoritmos
para conseguir una mayor eficiencia. No sé si quieres añadir algo más, Virginia. No, muchas gracias. Pues nada, oye, muchas gracias a todos por asistir. El webinar lo grabaremos, lo tenemos grabado y luego lo compartiremos en YouTube igual por si alguna persona de vuestro equipo quiere verlo. Y gracias a todos por asistir y que tengáis buena tarde. A cuidarse. Gracias.